Tengan un buen día, un día muy bendecido por Dios. Yo en este día yo quiero llevarlos a la palabra y que seamos bendecidos a través de ella. Y queremos meditar bajo el tema, no desechéis a quien habla. Y para ello quiero llevarlos al libro de Jeremías 22, 21. Jeremías 22, 21 nos dice de la siguiente manera. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Te he hablado en tu prosperidad, mas dijiste no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y también quiero llevarlos a Jeremías 17:23. Jeremías 17:23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. La palabra de Dios está muy clara. En aquel tiempo al pueblo de Israel se le hablaba, se le advertía y se les mandaba, se les daba una misión y nunca quisieron escuchar. Pero yo en este día, el tema es no deseches a quien habla. En esta mañana Dios nos hablará a través de las Sagradas Escrituras. Dios nos ha hablado y nosotros no hemos querido escuchar. Y para ello quiero llevarlos a una pequeña historia que sucedió en un lugar desconocido por nosotros, pero fue algo muy conmovedor y también tiene algo de humor, ¿verdad? Eh, el humorista Mark Twain hablaba de la Biblia con uno de sus amigos, quien le dijo, lo que me preocupa de la Biblia es todo lo que no entiendo. Y Twain contestó, a mí me sucede lo contrario. Lo que me preocupa de la Biblia es precisamente todo lo que entiendo. A menudo lo que en realidad nos interpela en la Biblia es precisamente lo que entendemos muy bien, pero que con frecuencia es contrario a nuestra voluntad. Pero con frecuencia, dice, es contraria a nuestra voluntad. Hacemos lo que no queremos y queremos hacer lo que queremos. Los contemporáneos de Moisés, ellos comprendían el valor de los 10 mandamientos, pero no querían vivir según estas instrucciones divinas que Dios había dado. En cambio, incluso un hombre religioso como Nicodemo no entendía cómo hallar una relación con Dios a través del Nuevo Testamento, del Nuevo Nacimiento. Jesús le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, o es necesario nacer de nuevo, como dice en San Juan 3, 5, 7. Nosotros tenemos problemas en la vida cuando se nos dice de hacer algo y se nos hace bien difícil. Y en el libro de San Juan 3:7 nos dice, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que es todo aquel, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces ni podemos decir, no puede ser esto. ¿Cómo puede uno volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes eso? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto,
testificamos y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo lo que tenía que conceder en la vida de Jesús era necesario para que a través de todo lo que miráramos y supiéramos, íbamos a llegar al conocimiento de Dios. Jesús le hizo una pregunta a Nicodemo. Nicodemo no podía responder. El hombre en su estado natural, es decir, en la carne, no puede entender esto porque se opone a Dios y los designios de Dios y los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, la clave para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Si creemos la palabra de Dios, simbolizada por el agua, recibimos la nueva vida por el poder del Espíritu Santo. No hay otro medio para entrar en la presencia de Dios. Y si usted quiere creerlo y vivirlo, yo quiero llevarlos al libro de Romanos 8:7. Romanos 8:7. A veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, pero no lo que Dios dice. No queremos sujetarnos a la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios dice que hay que nacer de nuevo. Cuando dice nacer de nuevo, es que nosotros ya no debemos de hacer lo que antes hacíamos. Antes hacíamos muchas cosas que a Dios no le agradaban. Y ahora nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Mira que no deseches a quien habla. ¿Quién está hablando en este día? Es Dios a través de sus sagradas escrituras. No desechemos, Él nos hará preguntas, Él interpelará ante nosotros y Él nos dirá, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Por qué no quieres hacer las cosas bien? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando contigo que no quieres obedecer? Es necesario de que nosotros aprendamos a obedecer la voz de Dios. Aprendamos a cambiar nuestro estilo de vida. Es necesario que usted y yo tomemos una decisión. No será fácil, porque estará una lucha entre el espíritu y la carne. Pero dice que lo que es del espíritu, espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. Y la interpela. La carne interfiere y la carne puede hacernos cometer errores, porque ahí es donde abunda el pecado. Ahí es donde es la enemistad entre Dios. Dios no aborrece al ser humano, sino lo que hace, lo que expresa, lo que dice, que es contrario a lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Están los 10 mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel, pero también son para nosotros. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es la base fundamental del cristiano, amar y perdonar. No es difícil lo que Dios nos pide, pero sí nos costaría cuando tenemos orgullo en nuestros corazones que no podemos ni siquiera pedir perdón. Entonces es muy necesario de que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a cambiar nuestro estilo de vida. Queremos agradar a Dios, tenemos que nacer de nuevo, ya no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu, haciendo la voluntad de nuestro Dios, agradándole a Él. O sea, el que hurta ya no hurte más, el que dice mentiras ya no mienta más. Y
El que decía malas expresiones, palabras oeces de su boca, ya no lo haga. Si antes ibas a lugares que tú sabes que no son correctos para una persona que teme y ama a Dios, ya no vayas a esos lugares. Si tú has estado metido en vicios, ya deja los vicios. Ahora entra a la presencia del Señor. Sé parte del reino de los cielos, naciendo de nuevo, cambiando tu estilo de vida. En esta mañana yo te dejo esta pequeña reflexión, esperando que te ayude a tomar una decisión. Señor mi Dios, yo te doy gracias en este día por todas tus bondades, por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana y por ese gran amor no hemos sido consumidos aún. Gracias por perdonarnos, por amarnos y por sostenerlos fuertes de tu mano. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón de cada oyente, que tú bendigas a la persona que esté escuchando este mensaje y que seas tú ayudándole a hacer un cambio radical en su vida, que ya no haga las cosas que ha estado haciendo. Que seas tú, Señor, pasando un carbón encendido en sus labios para que solamente hable tu palabra. Que seas tú echando colirio en sus ojos para que solo te vea a ti. Que seas tú limpiando con hisopo sus oídos para que solo te oiga a ti. Que seas tú bendiciendo y santificando sus pies y sus manos para que solo haga lo bueno con ellos y te sirva solamente a ti. Yo te doy gracias en este día por toda tu bondad. Te doy gracias por el aliento de vida. Te doy gracias por mi familia, por mi esposo y mis hijos. Te doy gracias por todas las cosas que tú has permitido, que aunque han sido duras, tú me has consolado y me has fortalecido. Así te pido por aquellos que estén pasando situaciones similares, que los ayudes, que los bendigas, que los guardes, que los fortalezcas, que los consueles, que los abraces a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gloria y honra en esta mañana y que en este día la cobertura de tu Divino Espíritu y tu presencia nos envuelva y nos guíe. Queremos ser gobernados por tu Santo Espíritu, que seamos guardados de todo peligro de las obras de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias y te doy honra a ti. Amén.